Hola jóvenes, el propósito de este video es revisar la trimestral de tecnología que hicimos en días pasados para resolverla y que podamos aclarar las dudas que tengan respecto al tema. Entonces tenemos la trimestral, constaba de dos partes, una con preguntas de selección múltiple con única respuesta que pues resultaba muy sencillo porque simplemente era leer y luego responder basándose en la lectura. Y la siguiente parte de la evaluación, pues sí había que resolver estos dos ejercicios con dos tablas diferentes y cada una con 4 o 5 puntos para resolver. Entonces vamos a resolver esos puntos. He sacado los dos ejercicios aparte para ir punto por punto y de esa manera quede claro cómo se debía responder estos ejercicios. En el primer ejercicio decía, un videoclub que alquila películas en video almacena la información de sus películas en alquiler en una tabla llamada películas. Lo primero que debemos tener en cuenta es el nombre de la tabla. La tabla se llama películas. Todos y cada uno de estos puntos los vamos a resolver con la misma tabla. El primer punto dice, elimine la tabla si existe. Entonces, ya habíamos visto en clase que para eliminar una tabla utilizábamos drop table y le agregamos el nombre de la tabla, drop table películas, punto y coma. Aquí estaríamos diciendo elimine la tabla películas, pero el ejercicio nos sugiere que tengamos en cuenta si la tabla existe. Elimine la tabla si existe. También vimos en clase que cuando nos preguntaban si existe debíamos utilizar antes del nombre de la tabla una cláusula llamada if exists. De esta manera queda drop table if exists películas, que más o menos nos traduciría elimine la tabla si existe. ¿Cuál tabla? Películas, que es con la que estamos trabajando. El siguiente punto, cree la tabla. En este había que mirar un poco más allá porque dice cree la tabla, pero no nos indica cuáles son los campos que debemos tener en cuenta en la creación de la tabla. Pero si ustedes leen más abajo, en los últimos 3 puntos nos están respondiendo esto. El primer punto aquí de los select dice, realice un select mostrando solamente el título y actor de todas las películas. Aquí nos están dando título y actor. Es decir, nos están dando dos nombres de campo. Vamos a empezar a crear la tabla. Decimos que la tabla se crea con el comando create table. Create table y el nombre de la tabla. En este caso recuerden que estamos trabajando con la tabla películas. Entonces, create table, películas, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis y punto y coma. Y entre estos paréntesis vamos a empezar a poner los nombres de los campos. Decíamos que el primer campo se llama título, el segundo campo se llama actor. Entonces, título, actor. Si volvemos abajo, en el siguiente select, dice muestra el título y duración de todas las películas. Título ya lo tenemos, duración será nuestro tercer campo, duración. Y luego dice muestra el título y la cantidad de copias. Entonces aquí tenemos el campo que nos faltaba, cantidad. Listo. Ahora analicemos cada uno de los campos. Título es el título de la película. ¿Cómo se llama la película? Como son caracteres, es un nombre. Entonces el tipo de datos para ese campo será varchar. Y podemos decir que para un nombre de una película podríamos necesitar más o menos 40 caracteres de longitud. Luego miramos actor y actor es también una cadena de caracteres, por eso el tipo de datos que vamos a utilizar también será varchar. ¿Y cuánto podríamos necesitar para ingresar el nombre de un actor, que en este caso pues sería el protagonista? Digámosle también que 40 caracteres de longitud. Cuando hablamos de duración estamos hablando de cuánto tiempo dura la película.
En este caso, necesitamos usar un tipo de datos entero, de manera que tendríamos que mirar el tiempo de duración de la película en minutos. Entonces, para una película de 2 horas, por ejemplo, sería una duración de 120 minutos. Para este caso utilizamos integer, que es el tipo de datos para números enteros, y por ser un tipo de datos numérico, pues no necesitamos especificar una cantidad de caracteres, porque pues como es obvio, los caracteres son para una cadena de caracteres. Entonces lo podemos dejar así. Y donde dice cantidad, se refiere a la cantidad de películas que hay disponibles en ese momento en la tienda. Entonces podríamos decir que de ese tipo de película que estamos mirando, hay 3 o 4 películas en la tienda. Luego necesitamos almacenar un valor numérico también de tipo entero. Por tanto, el tipo de datos será integer también. Ahora solo resta separar los campos con comas. Y listo. De esa manera terminamos la creación de la tabla. El siguiente punto dice, vea la estructura de la tabla. Vimos en clase que para mirar la estructura de la tabla se utiliza el comando describe. Es decir, vamos a describir cómo está creada la tabla. En este caso, describe seguido del nombre de la tabla que queremos, de la cual queremos ver la estructura. En este caso, la tabla, recordemos, se llama películas. Y punto y coma al final. Nuevamente, recordemos que todas las sentencias terminan con punto y coma. Para el siguiente punto que dice ingresa 3 registros, tampoco nos están dando los datos que debo o que debemos agregar. Entonces, esos datos pues nos los vamos a inventar. Dice ingrese 3 registros. Para ingresar un registro utilizamos el comando insert into, que traduciría algo así como inserte dentro. ¿Dentro de qué? ¿O dentro de quién? Entonces, en ese caso, ahí pondríamos el nombre de la tabla. Películas. Vamos a cambiar de color. Insert into películas. Ahora, debemos indicar los campos que tiene esa tabla. Vamos a poner los nombres de los campos que aparecen acá, título, actor, duración y cantidad. Eso lo ponemos entre paréntesis. Título, actor, duración, cantidad. Observen que esos nombres de campos van separados por comas y no están entre comillas. Ahora debajo podríamos colocar la palabra values o values y allí entre paréntesis también vamos a indicar cuáles son los valores reales que van a ir dentro de cada uno de los campos. Para el título de la película vamos a suponer que la película se llama Rambo, coma, para el siguiente campo que dice actor, bueno, entre comillas, vamos a poner el actor que en este caso se llama Silvestre, coma, duración, la película dura aproximadamente hora y media, entonces en este caso, la duración como es en minutos y es de tipo entero, no va entre comillas. Recordemos que solamente las cadenas de caracteres son de tipo varchar y van entre comillas sus valores. Aquí como simplemente es un número entero, pues ponemos el número y listo. 90 minutos. Luego el siguiente campo dice cantidad. ¿Cuántas películas de Rambo se encuentran dentro de la tienda? Entonces vamos a decir que tenemos 3. Y listo. Punto y coma al final para terminar la sentencia. El siguiente campo dice, el siguiente punto, perdón, dice realice un select mostrando solamente el título y actor de todas las películas. Para hacer un select, pues se utiliza la palabra select, por supuesto. Y como nos están indicando cuáles son los campos que debemos mostrar, pues entonces los vamos a poner allí separados por coma. Dice que vamos a mostrar solamente el título y el actor. Entonces, select, título, coma, actor. Luego debemos indicarle
¿Dónde están esos campos? ¿Desde dónde es que vamos a ir a mostrarlos? Entonces, para eso utilizamos la palabra from y el nombre de la tabla, películas. Y finalizamos con punto y coma. Diríamos entonces, seleccione o muestre el título y el autor desde la tabla películas. Luego dice, muestre el título y duración de todas las películas. Entonces, nuevamente, select, título, coma, duración, from, películas. Punto y coma para terminar. Y el último punto de este ejercicio dice, muestre el título y la cantidad de copias. Entonces, select, nuevamente, título, duración, from, películas. Punto y coma. Y ahí tenemos el primer ejercicio, que en realidad pues era bastante sencillo. Ahora vamos a hacer el segundo. El segundo dice, una empresa almacena los datos de sus empleados en una tabla llamada empleados. El primer punto, elimine la tabla si existe. Como vimos en el ejercicio anterior, para eliminar la tabla utilizamos el comando drop table. Drop table, como nos están diciendo si existe, pues agregamos el if exists y seguimos con el nombre de la tabla. En este caso la tabla se llama empleados. Miren que ya no estamos trabajando con la tabla películas. Ahora estamos trabajando con la tabla empleados. Empleados. Punto y coma para terminar. Luego nos dicen, cree la tabla. Nuevamente, cree la tabla, pero no tenemos nombres de campos. Entonces vamos a los puntos de abajo, dentro del mismo ejercicio, y miramos. Dice, muestre todos los datos de los empleados, muestre el nombre y documento. Ahí ya tenemos dos campos, nombre y documento de los empleados. Y finalmente dice, realice un select mostrando el nombre, el documento y el sueldo básico de todos los empleados. Ahí están los tres campos que tiene la tabla. Nombre, documento y sueldo. Nos vamos nuevamente al punto que dice cree la tabla y empezamos a crear la tabla con create table y el nombre de la tabla recordemos que es empleados. Abrimos paréntesis, cerramos paréntesis, punto y coma. Dentro de los paréntesis vamos a empezar a poner, voy a unir esto para que se vea bien. Dentro de los paréntesis voy a empezar a poner los nombres de los campos. Entonces decíamos que los campos eran nombre, documento y sueldo. Una vez que ya tengo los nombres de los campos, entonces voy a analizar cada campo. Para un nombre de un empleado, en este caso, pues es un nombre de una persona. Por ser texto, por ser una cadena de caracteres, pues ya sabemos que el tipo de datos es varchar. Y de una vez decimos que vamos a ocupar para un nombre 40 caracteres de longitud. Coma para separar los campos. Luego nos vamos a documento. Los documentos o los números de documento pues son números, pero son números con los cuales no podemos hacer operaciones matemáticas. Es decir, que son números que no van a cambiar, que no van a modificarse. De esta manera pues podemos usarlos como si fuera una cadena de caracteres. En este caso, el tipo de datos sería varchar y para un número de documento podríamos decir que necesitamos, no sé, 12, podría ser 12 o 10, digamos 10 caracteres. Y separamos con coma y nos vamos al final a sueldo. El sueldo es un tipo de datos de moneda, es un tipo de datos que pues es un valor numérico decimal, hace referencia al dinero, en este caso al sueldo del empleado. Entonces para eso se utiliza el tipo de datos float, que me sirve para ese tipo de datos numérico decimal. Se escribe solamente así, no lleva número o cantidad de caracteres, pues porque no es una cadena de caracteres. De esta manera ya tengo creado la tabla. Ahora vamos a la siguiente,
Al siguiente punto dice, vea la estructura de la tabla. Nuevamente, para ver la estructura, se utiliza el comando describe. Describe seguido del nombre de la tabla, en este caso, empleados. Y punto y coma para finalizar. Luego dice ingrese 2 registros. Tampoco me dicen cuáles son los valores para esos registros. Entonces vamos a decir insert into, algo así como inserte dentro. ¿Dentro de qué o dentro de quién? Quiere decir que ponemos el nombre de la tabla. En este caso se llama empleados. ¿Cuáles son los campos que tiene esta tabla? Miremos, tiene nombre, documento y sueldo. Entonces, nombre, coma, documento, coma, sueldo. Insert into empleados, nombre, documento, sueldo. Bajamos y vamos a agregar los valores. Recordemos que los valores de los campos que son cadena de caracteres, es decir, tipo de datos varchar, van entre comillas. Entonces, para el nombre, vamos a decir que el empleado se llama Carlos, coma, documento, pues recordemos que es un dato numérico, pero también lo pusimos varchar debido a que es un dato numérico que no se modifica, siempre va a ser el mismo, entonces se maneja como si fuera una cadena de caracteres. El documento sería 88.225.369. Ese sería el número de documento de Carlos, coma, y luego el sueldo es una cantidad numérica decimal, por eso el tipo de datos es float. Vamos a decir que Carlos se gana o recibe un sueldo de 1.500.000 pesos. Cerramos. Miren que al ser un dato numérico no va entre comillas. Y finalmente, punto y coma. Vamos al siguiente punto. En el siguiente punto dice, muestre todos los datos de los empleados. Antes de hacer este, voy a hacer el que sigue. Dice, muestre el nombre y documento de los empleados. Ya habíamos visto que se utiliza la palabra select. Ponemos los campos que vamos a mostrar separados por comas. En este caso dice que el nombre y documento. Entonces, nombre, coma, documento, seguido de la palabra from y el nombre de la tabla. En este caso es empleados, punto y coma. Aquí estoy mostrando dos campos, documento, empleados. La tabla tiene 3 campos, tiene nombre, documento y sueldo. Cuando me piden que muestre todos los datos, pues también lo hago con select, pero en vez de decir nombre, coma, documento, coma, sueldo, from empleados, en vez de hacer esto, yo puedo, como estamos hablando de que voy a mostrar todos los datos, yo puedo omitir la escritura de los campos y reemplazarlo por un asterisco. Y estaría haciendo exactamente lo mismo. De hecho, la forma correcta de hacer esto sería poniendo el asterisco. Entonces, select asterisco from empleados. Con eso estoy diciendo, muestre todo, el asterisco es el todo, desde la tabla empleados. Y finalmente dice, realice un select, mostrando el nombre, documento y sueldo básico de todos los empleados. Miren que aquí estamos diciendo exactamente lo mismo que arriba, solo que de otra manera. En este caso, como me los están especificando acá, el nombre, el documento y el sueldo, si me aparece este punto de este ejercicio y yo no conozco la tabla porque no fui yo quien la hizo, entonces yo no sé cuántos campos tiene la tabla. En este caso sé que tiene esos 3 campos porque creamos la tabla aquí arriba. Pero si yo no vi crear la tabla, pues yo no sé cuáles campos tiene la tabla, entonces me están diciendo realice un select y muestre el nombre, el documento y el sueldo. Entonces ahí sería válido escribir select, nombre, documento, sueldo
from empleados. Pero en el caso de que yo conozco la tabla y sé que esos son los tres campos de la tabla, pues también sería válido volver a escribir lo que ya había hecho. Select asterisco from empleados, porque en realidad me están diciendo que muestre todos los campos. De hecho, aquí los tengo los tres que tiene la tabla: nombre, documento y sueldo. Select asterisco from empleados. Entonces, en este caso, cualquiera de las dos sirve o funciona. Sin embargo, aquí arriba, cuando me dicen muestre todos los datos, la palabra todos normalmente se reemplaza por el asterisco. Y listo, ahí están los dos ejercicios resueltos, los dos ejercicios de la trimestral. Miren el video las veces que consideren necesario, vean qué otros ejercicios hay propuestos en la guía, intenten hacerlos y de esta manera estarán preparados para presentar la evaluación de nivelación a aquellos estudiantes que lo requieran.